Los mediatizados. El sonido histórico. Bienvenidos al sonido histórico en Los mediatizados, aquí para Ciego. Nos vamos a ocupar de una emisora que recientemente ha cumplido 25 años en su función de Todo Noticias. Si bien esta emisora ya estaba activa desde 1989, cuando Radio Cadena Española se unió a Radio Nacional de España, también Radio Peninsular, y crearon las emisoras Radio 4 y Radio 5. Y de esta segunda vamos a hablar, de Radio 5. Para ello, oigamos primero una de las sintonías de la cadena de la etapa anterior, a la que nos vamos a centrar. Este jingle, que puede parecer un tanto anacrónico y chirriante, fue una de las promos de aquella Radio de las Estrellas, en la cual, entre otros profesionales, pues estaba Paco Lobatón haciendo un programa de relevancia en la cadena. También en ese 90, en 1990, había otras estrellas televisivas o recicladas de Radio Cadena Española y anteriormente de Radio Peninsular. Entre otras, pues el fallecido Fernando Argenta, Miguel Blanco, José Manuel Parada, Matías Prats, Ignacio Salas, también fallecido, María Teresa Campos, Ángeles Caso, un sinfín de nombres. Todo esto progresivamente iría en decadencia hasta la práctica desaparición de Radio 4, que las pasarían a las demás fórmulas de Radio Nacional, salvo en Cataluña. Y el 18 de abril de 1994, tras este periodo que muchas veces olvida la propia cadena, aunque bueno, hay de recordar que en los 25 años se ha recordado perfectamente, comenzó la etapa actual de la emisora como un concepto Todo Noticias. Y ese 18 de abril de 1994 que comentamos, se hizo el cambio a las 12 del mediodía. Radio 5 cambió su fórmula Todo Noticias, siendo emitido su primer boletín y 30 minutos de emisión en simultáneo con Radio 1. Una técnica que no dejaría de hacer a grandes rasgos, puesto que Radio 5 ha conectado durante muchas madrugadas con Radio 1, salvo algunas etapas breves donde tenía sus propias reposiciones y espacios informativos cada media hora, en vez de cada 15 minutos como en la fórmula normal, aparte de ir añadiéndose retransmisiones complementarias de Radio 1 y espacios divulgativos más amplios. Este fue los primeros segundos, minutos del boletín informativo de aquel 18 de abril. Radio Nacional de España comienza en estos momentos las emisiones de la nueva cadena Radio 5 Todo Noticias. Su programación desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, una hora menos en Canarias, se emite por las habituales frecuencias de Radio 5 en toda España, tanto en onda media como modulada. En el comienzo de Radio 5 Todo Noticias, emitimos simultáneamente por Radio 1 durante la primera media hora casi en su integridad. Estas son las principales informaciones del momento. En Gorazde estalla un obús cada 20 segundos según datos de Naciones Unidas. El general Michael Rose, comandante de los cascos azules en Bosnia, habla de catástrofe humanitaria mientras no se logran parar los ataques de los serbios. Así, de esta forma, durante unas horas diarias comenzaron a emitirse unos boletines informativos acompañados de cortes musicales y microespacios informativos de interés, como por ejemplo información puntual del tiempo, deportes, tráfico, agenda cultural y sobre todo mucha información de corte autonómico y local, lo cual fue heredero de Radio 4 y a su vez de Radio Cadena Española, por lo cual actualmente Radio 5, a pesar del paso del tiempo, sigue manteniendo un compromiso con la información cercana con sus espacios diarios. Radio 5 Todo Noticias. Actualmente, digamos que mantiene una audiencia discontinua, según los EGM registrados, recientemente explicado por la época del boom informativo al asentamiento generalizado, aunque hayamos vuelto otra vez a aquella época informativa convulsa. Y la programación en 2018-19 actualmente comienza a las 9:15 de la mañana, con un previo boletín a las 7:20 de la mañana y finaliza aproximadamente pasada la medianoche. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Siendo el resto en simultáneo con Radio 1, dato que ha ido cambiando con el tiempo, pasando de 7 de la mañana a 2 de la noche a la hora actual de emisión de Radio 5, como dijimos antes, emitiendo por su cuenta algún tiempo de madrugada, sobre todo en la época de Pedro Carreño, cuando fue denominada Radio 5 Información, de la cual hablaremos después. Radio 5 Información. Dicha cadena comenzó bajo el mandato de Radio 1 de Radio Nacional de España de Diego Carcedo, periodista y director de Radio Nacional en la primera mitad de la década de los 90, mientras que el primer director de Radio 5 fue Jesús Vivanco, y actualmente su directora es Paloma Zuriaga, desde mediados de 2018, siendo la anterior José María Forte.
Como ya indicamos en algún sonido histórico en su momento, la emisora ha tenido varios vaivenes en su línea sonora y de emisión, pasando a ser incluso, como hemos dicho antes, de un brevísimo periodo de tiempo la cadena denominada Radio 5 Información, pero actualmente vuelve a ser Radio 5 Todo Noticias desde los inicios de 2014, desde abril de 2014, y su programación pues incluye muchos espacios de actualidad, regional, local, y también eran en su momento, incluso en el año 2010, por ejemplo, básicamente contenedores de actualidad informativa, debate y asuntos de la vida social. Son muchísimos los programas que han ocupado franjas y franjas de emisión y se merecen un propio espacio de sonido histórico, así que sin que sirva de homenaje breve de modo homenaje, este breve pero intenso boceto de la historia reciente de Radio 5, estos 25 años. Y hasta aquí el sonido histórico en los mediatizados. Radio 5, Todo Noticias.